Hola a todos, soy José de Pierde Peso en Casa y hoy os traemos un entrenamiento muy especial. Con él trabajarás elasticidad, movilidad, resistencia, fuerza y quemarás grasa. Comenzaremos con un calentamiento con estiramientos dinámicos para prepararnos para el entrenamiento. Continuamos con un circuito en el que combinamos cardio y tonificación para ganar fuerza y resistencia, y seguiremos con un circuito HIIT para maximizar la quema de calorías y grasa corporal, y para terminar un circuito de estiramientos estáticos para ganar elasticidad y volver a la calma. Como ves, es un entrenamiento muy completo y si te ha gustado, dale a me gusta para que creemos muchos más entrenamientos como este, suscríbete si todavía no lo estás y ponnos en los comentarios qué te ha parecido el entrenamiento. Sin más, comenzamos. Bien, vamos a comenzar el calentamiento separando las piernas y haciendo una sentadilla sumo, terminando con una rotación hacia atrás de los brazos. De esa forma calentaremos los abductores al mismo tiempo que los hombros. Recuerda que debes mantener la espalda recta y apoyar el peso sobre los talones. Pon las manos en la cadera y rota la cintura haciendo círculos amplios. Así vamos poco a poco preparando el cuerpo para ejercicios más intensos. Bien, ahora intenta llevar la rodilla hacia el pecho, ayudándote con las manos. Si no puedes, no te preocupes, simplemente lleva la pierna todo lo arriba que puedas. Si sientes dolor, no hagas mucha fuerza, ve poco a poco. Bien, ahora continuamos con rotaciones de cadera hacia el interior. Levanta la rodilla todo lo que puedas al mismo tiempo que rotas la pierna hacia el interior. Bien, continuamos con un ejercicio muy simple. Apoya el peso sobre los talones para después ponerte de puntillas al mismo tiempo que separas los brazos. Bien, poco a poco vamos subiendo la temperatura. Un poco más. Venga, tiempo. Ahora apoya una rodilla en el suelo y balancea el peso del cuerpo hacia adelante al mismo tiempo que levantamos los brazos. Con este ejercicio hacemos un estiramiento dinámico de los flexores de cadera y seguimos preparando los hombros. No fuerces, ve poco a poco. Venga, tiempo. Ahora lo hacemos con la otra pierna.
De rodillas y con las manos a la altura de los hombros, lleva los glúteos hacia los talones todo lo que puedas. Ve poco a poco. Intenta llevar el pecho hacia el suelo. Este ejercicio es un poquito más difícil. Apoyándote en los talones y en los hombros, intenta tocar el suelo del lado contrario. Debes estirarte todo lo que puedas. Ahora vamos a trabajar un poco los isquiotibiales. Sujeta la pierna y estírala todo lo que puedas. Ve poco a poco, debes sentir el estiramiento en la parte posterior de la pierna. Si no puedes estirarla del todo, no te preocupes, ve poco a poco, hasta donde llegues. Lo importante es no forzar, ni sentir dolor en ningún momento. Muy bien, ahora con la otra pierna. Muy bien, terminado. Ahora vamos a comenzar con los ejercicios cardio y tonificación. Bien, comenzamos con 4 zancadas intercaladas con 4 golpes directos. Las zancadas deben ser con pasos amplios y los directos no deben ser muy fuertes. Ni debes estirar completamente el brazo para no hacerte daño en el codo. Muy bien, continuamos con unas planchas. Si no tienes fuerza para hacer el ejercicio correctamente o no aguantas todo el tiempo, simplemente apoya el peso sobre las rodillas. Eso hará que el ejercicio sea mucho más fácil. Venga, aguanta que ya falta poco. Una más. Venga, tiempo. Bien, este es muy fácil. Ponte de pie y vamos a seguir con unos saltos. Imagínate que estás saltando a la comba igual que si fueras un boxeador. Bien, vamos subiendo pulsaciones. Ya deberíamos estar comenzando a sudar. Bien, prepara tus mancuernas o el material del que dispongas y vamos a hacer unos ejercicios para los bíceps. Mantén la espalda recta, estira bien los brazos. Cuando llegues arriba, aprieta bien los bíceps. Bien, ahora seguimos con otro ejercicio cardio.
una zancada lateral amplia al mismo tiempo que haces una ligera sentadilla. Lleva el talón bien hacia el glúteo y cruza los brazos por delante de la cara. Vamos, 5 segundos. Bien, vuelve a coger las pesas y vamos a trabajar los tríceps. Para este ejercicio debes mantener la espalda recta y estirar los brazos bien hacia atrás. Muy bien, continuamos con unos jumping jacks. Prepárate, vamos. Si sientes molestias en las rodillas o te incomoda saltar, puedes hacer el ejercicio dando un paso lateral. Vamos, venga, ya falta poco. Bien, vuelve a coger las pesas y vamos a trabajar la espalda y los dorsales. Bien, espalda recta, piernas ligeramente flexionadas y lleva las mancuernas al abdomen. Bien, vamos al suelo. Apoya las manos en el suelo y lleva las rodillas hacia tu pecho. Intenta mantener la espalda recta y el abdomen bien apretado. Venga, ya falta poco. Venga, continuamos con unas sentadillas. Este ejercicio es muy habitual que las personas lo hagan mal. Intenta mantener el peso sobre los talones, las puntas de los pies ligeramente hacia afuera y la espalda recta. Debes apretar bien los glúteos cuando llegues arriba y evitar por todos los medios que tus rodillas se vayan hacia el interior cuando haces el ejercicio. Venga, vamos, una más. Tiempo. Bien, ahora vamos a llevar el codo a la rodilla. No debes hacer fuerza con las manos en la nuca. E intenta llegar a tocar con el codo en la rodilla, pero bueno, si no llegas no pasa nada. Ve hasta donde llegues. Bien, vuelve a coger las mancuernas y vamos a trabajar los hombros con un press militar. Este ejercicio es un poco más complicado de lo que parece. Debes mantener los glúteos apretados, el abdomen firme y levantar el peso intentando no inclinar el tronco hacia atrás. Tiempo. Vamos a seguir con unos abdominales. Venga, túmbate en el suelo. Manos detrás de la nuca. Las manos no empujan la cabeza. Y no hace falta levantar el tronco hacia arriba del todo. Con despegar ligeramente los hombros del suelo ya es suficiente.
Venga, ya falta poco. Tiempo. Venga, volvemos a repetirlo todo otra vez. A combinar 4 zancadas con 4 directos. Venga, planchas. Ya recuerda que si no puedes hacer el ejercicio correctamente, es preferible apoyar las rodillas en el suelo. Lo importante es hacer el ejercicio durante todo el tiempo. Venga, una más. Tiempo. Venga, rápido, a saltar. Apoya el peso sobre las puntas de los pies. Dos segundos. Tiempo. Venga, vamos a continuar con los bíceps. Recuerda mantener la espalda recta. Recuerda llevar los talones bien hacia el glúteo. Y hacer una pequeña sentadilla. Bien, continuamos con las patadas de tríceps. Mantén la espalda recta, piernas flexionadas. Recuerda que si tienes molestias puedes hacer el ejercicio sin saltos. Bien, vuelve a coger las mancuernas y a trabajar los dorsales. Para este ejercicio es preferible mantener la vista al frente. Recuerda mantener el abdomen bien apretado y la espalda recta.
poco más. Bien, continuamos con las sentadillas. Recuerda, peso en los talones, espalda recta, apretar glúteos y no llevar las rodillas hacia el interior. Muy bien, venga, lleva ese codo a la rodilla. Vamos, venga, mantén el ritmo. Un poco más. Tiempo. Muy bien. Press militar. Abdomen apretado. Y evita llevar el tronco hacia atrás. Es muy importante utilizar pesos que manejes bien. De esa forma harás bien la técnica y evitarás lesiones innecesarias. Venga, seguimos con el crunch abdominal. Este es el último ejercicio de la segunda parte. Recuerda que los brazos no tiran de la nuca. Cinco segundos. Tiempo. Bueno, ya hemos terminado la segunda parte. Prepárate, que vamos a seguir con el HIIT. 30 segundos de descanso, bebe un poco de agua y prepárate, que la siguiente parte va a ser más dura. Este HIIT van a ser 15 segundos de ejercicios de alta intensidad combinado con 45 segundos de ejercicios cardioconvencionales o de recuperación. En los intervalos de alta intensidad recuerda que debes darlo todo y recuperarte poco a poco en los intervalos de cardio convencional. Vamos a comenzar con un burpee. Si tienes molestias en las rodillas puedes hacer el ejercicio sin salto. Venga, falta poco. Tiempo. Bien, unos directos para ir recuperándonos poco a poco. Debes llevar un ritmo constante que te permita poco a poco recuperarte. En 30 segundos volvemos a hacer otro intervalo de alta intensidad. $10 segundos. Venga. Levanta bien las rodillas. Tiempo. Venga, vamos, recuerda que debes darlo todo. Las rodillas bien arriba. Vamos, venga, 5 segundos. Un poco más fuerte. Tiempo. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer un jumping jack pero sin salto, dando un ligero paso. Venga, intenta recuperarte.
Vamos, venga, 5 segundos. Venga, venga, con todo. Venga, rápido esas piernas al pecho. 5 segundos. Venga, dalo todo. Tiempo. Bien. Venga, recupérate. Venga, lleva esos talones a los glúteos. Venga, respira hondo y ve recuperando el aliento. Venga, 5 segundos. Tiempo. Venga, rápido, esas rodillas al pecho. Si tienes dificultades para hacer este ejercicio, puedes hacerlo sin salto, llevando primero una pierna al pecho y después la otra. Tiempo. Venga, vamos a lanzar unas patadas frontales. Levanta la pierna hasta donde puedas, no te preocupes demasiado por la altura. Venga, respira hondo. En 25 segundos comienza otro intervalo de alta intensidad. Tres segundos y volvemos a empezar otra vez. Venga, rápido, zancadas amplias. Venga, 5 segundos. Tiempo. Venga, recupérate. Vamos, venga, levantando bien esas rodillas. Respira hondo. Cinco segundos, prepárate. Y los burpees. Esta vez van a ser un poco más complicados. Se incluye también una plancha. Vamos, si ves que no puedes hacer la plancha, no la hagas. Lo importante es llevar un ritmo alto. Venga, aguanta. Tiempo. Venga, ahora vamos a lanzar unos directos. Debes llevar el ritmo que te permita recuperarte. Respira hondo. Diez segundos. Venga, skipping. Levanta bien esas rodillas, prepárate. Tiempo. Venga, este es el ejercicio que más me cuesta. Venga, aguanta. Venga, 3 segundos. Dale ahí. Tiempo. Muy bien. Venga, recupérate.
Venga, prepárate. Vamos, venga, rápido al suelo. Venga, esas rodillas al pecho. Venga, vamos, rápido. 5 segundos, venga, aguanta. Y tiempo, muy bien. Bien, venga, llevamos ahora los talones al glúteo poco a poco para recuperarnos. Lo importante es no detenerse. Respira, coge aire. Cinco segundos, venga, prepárate. Venga, rápido al suelo. Muy bien, venga. 5 segundos, aguanta un poco más, venga, rápido. Y tiempo. Muy bien. Venga, 5 segundos y vamos a por el último intervalo de alta intensidad. Venga, tienes que darlo todo. Venga, vamos. Las arcadas amplias. Rápido. Venga, aguanta. 5 segundos más. Y tiempo. Bien. Bien, ahora camina levantando las rodillas. Venga. Solo te quedan 35 segundos. Venga, vamos. Tiempo. Muy bien. Venga, ya has terminado lo más difícil. Puedes beber un poco de agua y vamos a hacer unos estiramientos. Cruza el hombro por delante del pecho y haz una ligera presión. Recuerda que en los estiramientos nunca se debe sentir dolor. Respira hondo y relájate. Vamos a ir bajando pulsaciones. Venga, prepárate, ahora lo hacemos con el otro brazo. Para este ejercicio, colócate a 1 metro aproximadamente de la pared, da un paso, apóyate en la pared y trata de llevar el pecho hacia el suelo. Debes notar el estiramiento en la parte posterior de la pierna adelantada.
2 segundos. Venga, vamos a hacer el estiramiento con la otra pierna. Para este estiramiento, trata de llevar el talón al glúteo todo lo que puedas. Es muy probable que necesites apoyarte en una pared o en una silla para mantener el equilibrio, por lo menos las primeras veces hasta que te acostumbres. Venga, ahora vamos a hacer el ejercicio con la otra pierna. Venga, ponte de rodillas con los brazos estirados hacia adelante e intenta llevar el glúteo a los talones. Intenta llevar el pecho hacia el suelo. Boca abajo, estiras los brazos, mira hacia arriba, intenta mantener la cadera bien pegada al suelo. Respira hondo y relájate. Este ejercicio es un poco difícil. Si no puedes hacerlo, no te preocupes. Con una pierna agarras un pie y con la otra debajo de la rodilla. Debes mantener los hombros pegados en el suelo y girar la cadera todo lo que puedas. Muy bien, venga, ahora hacia el otro lado. Tiempo. Bien, terminamos. Si has conseguido terminarlo, enhorabuena, porque la verdad que este entrenamiento es bastante intenso. Recuerda que la quema calórica es solo una estimación. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete si todavía no lo estás. Y si no te ha gustado, pues bueno, ponnos en los comentarios por qué y qué te ha parecido. Hasta el próximo vídeo.